Las 7:01. Voy a poner grabar, así grabamos la presentación y comenzamos. Bueno, buenos días. Mi nombre es Luciana Lerendey. Antes que todo recordamos las normas de convivencia para este encuentro. Acuérdense a los oradores encender el micrófono cuando sea su turno de hablar, y tanto para los oradores como para el público les pedimos que silencien sus micrófonos en todo momento, salvo particularmente cuando quieran hacer un comentario al final de la presentación, que les pedimos antes pidan la palabra. Pueden utilizar el chat durante el encuentro para hacer preguntas o si quieren hacer comentarios sobre la presentación. Bien, antes de comenzar le queremos desear un feliz cumpleaños a la doctora Paula Violo, que es una de nuestras residentes de tercer año, y les comento que este Ateneo Bibliográfico está coordinado por el doctor Roberto Bagni y va a ser presentado por el doctor Ignacio Bois, que es residente de cuarto año, el doctor Pedro Mercado, que es el futuro jefe de residentes, y por mí, que bueno, ya me he presentado. El título de nuestro Ateneo Bibliográfico es Enseñanza Quirúrgica. No sé si, Roberto, querés comentar un poco cuál fue la motivación de la elección del tema. Bueno, la idea es ver trabajos que hablen, digamos, que pongan en papel y en números lo que hacemos todos los días en el quirófano. Si bien hay un artículo principal, hay 3 artículos que vamos a analizar y que tienen que ver principalmente con las cosas que uno puede intelectualizar del proceso de enseñanza dentro del quirófano y algunas estrategias que podemos tener en cuenta para poder implementar eso. Y lo vamos a ir viendo paso a paso. Bueno, muchas gracias, Robert. Como para comenzar el Ateneo, comenzamos mencionando los artículos complementarios que tenemos a mención. El primero se titula La pausa prequirúrgica educacional se asocia a una mejoría en la definición de los objetivos del residente y en un fortalecimiento de la experiencia educacional que implica el acto quirúrgico. Se publicó en el Journal of Surgical Education y este artículo surge principalmente ante la preocupación manifestada en la literatura sobre la experiencia con la que cuentan los residentes de cirugía al finalizar su formación en la residencia. Es decir, el nivel de autonomía que se alcanza durante esos años de formación es un indicador crítico en la adquisición de las competencias quirúrgicas. Pero sin embargo, cuando hablamos de autonomía, hablamos también de la supervisión del cirujano a cargo, y eso implica un verdadero desafío, ya que entran en juego otros factores, como son principalmente la seguridad del paciente, cuestiones organizacionales de cada centro, como puede ser exigencias de productividad o cumplimiento de ciertos estándares de calidad, y por supuesto está la responsabilidad médico-legal. Según este estudio, el momento clave donde se puede ganar autonomía por parte del residente no es solo en el momento intraoperatorio, en la cirugía en sí, sino que es en el perioperatorio inmediato. Como ven en la pantalla, ellos proponen, a través de este estudio, un momento de discusión prequirúrgica que ocurre entre el cirujano a cargo y el cirujano en formación, y un breve feedback que ocurre justo después de la cirugía. El problema que plantean ellos es que se vio que estos encuentros habitualmente ocurren en muy baja frecuencia. El estudio en sí se llevó a cabo en el Vanderbilt University Medical Center, en Nashville, Tennessee, y se realizó una intervención, como les dije previamente, que fue incorporar estos 2 momentos: la pausa prequirúrgica, justo antes de la cirugía, y un breve feedback post-cirugía. La pausa prequirúrgica que les cuento se estructuró en 3 preguntas, que son las que ven en la pantalla. La primera pregunta es:
qué paso de la cirugía quiere focalizar el residente específicamente. La segunda es con qué nivel de competencia cuenta el residente, y en esto se basaron en la escala de Switch, en la que no voy a ahondar, ya que se va a comentar en el artículo principal. Y la tercera pregunta es qué técnicas o estrategias tengo para mejorar mi nivel de autonomía, mis competencias en justamente ese paso de la cirugía. Bien. Como les dije, era un momento bien breve que se pautaba entre los miembros de los objetos del estudio, y la forma que se hacía era modalidad face-to-face, es decir, en un momento justo antes de la cirugía, en cualquier espacio, se llevaba a cabo esta discusión, que la podía iniciar tanto el cirujano como el residente. Es indistinto, pero se motivaba a los residentes a tomar un rol más proactivo en esta discusión prequirúrgica. Y en cuanto al feedback posterior, ellos usaron una aplicación que se denomina Simple, por las siglas en inglés, y a través de esta plataforma ellos respondían de forma estructurada inmediatamente después de la cirugía cómo había sido su experiencia en el quirófano. Y también este feedback lo comenzaba cualquiera de los dos, y se registraba de forma anónima dentro de las 72 horas del procedimiento. Más allá de la plataforma en sí, los autores lo que quieren recalcar a través de esta intervención es también la importancia de que exista un feedback después del procedimiento. Ellos evaluaron los resultados a través de encuestas de satisfacción, pre y post intervención. Al comparar los resultados, lo que encontraron fue un gran impacto en la satisfacción con que se generó el proceso de aprendizaje intraquirúrgico, y encontraron una alta adherencia a llevar a cabo este feedback postquirúrgico. Esto favoreció el detectar los déficits de performance de los residentes en dicho procedimiento, y ayudó a reforzar el aprendizaje, lo que justamente llevó a mejorar los niveles de autonomía del residente, que es lo que se busca. En el gráfico que ven a la derecha de la pantalla se representa esto que les comento, tanto de los residentes como de los cirujanos. Distinguen entre la satisfacción pre y post intervención, donde antes había niveles de alrededor de entre el 20 y el 40%, que subieron a alrededor del 80%. Lo mismo con la adherencia al feedback. Antes detectaron niveles de un 2 a un 20%, que lograron elevarlo a cifras cercanas a 80%. De esta manera lograron una comunicación exitosa, intraoperatoria, y un dato anecdótico para finalizar con este artículo es que fue tan bueno el impacto que generó este trabajo en el servicio de cirugía, que ellos lo implementaron como una práctica que hacen habitualmente. De esta manera generaron que los residentes ya van a cada procedimiento con objetivos bien concretos para lograr en dicho acto quirúrgico. Ahora sí, pasando al segundo artículo, es un artículo que aborda una problemática similar desde otra perspectiva, y se titula Asociación entre la confianza del cirujano y la autonomía del residente en el quirófano. Este es un artículo publicado en el Journal of... perdón, este se publicó en JAMA, sí, se publicó en JAMA, y justamente el objetivo de este artículo es entender cómo interactúa el binomio cirujano-residente a la hora de realizar el procedimiento. La motivación de este trabajo remite en que justamente, como ven en la pantalla, existe un balance crítico entre la supervisión del cirujano actuante y
la adecuada autonomía lograda por el residente. Y en el medio de estos dos factores está el paciente, ya que digamos, entra en juego dentro de esta variabilidad intraquirúrgica el potencial riesgo para la seguridad del paciente. Por eso los autores lo que proponen es entender mejor cómo funciona esta interacción intraoperatoria y qué factores influencian en la confianza o justamente en la falta de confianza. Hay dos definiciones claves para entender el artículo que proponen los autores: son la confianza y la confiabilidad. En la próxima diapositiva lo que ven es las dos caras de una misma moneda. Por un lado, la confianza, que ellos definen como en qué medida el cirujano actuante cede la responsabilidad del cuidado del paciente mediante el acto quirúrgico y con una adecuada supervisión. Y por otro lado, la confiabilidad, ya poniendo el foco del lado del residente, es cómo el residente demuestra a través de su comportamiento y de las tomas de decisiones que garantiza esa confianza que se ha puesto en él. Este estudio se llevó a cabo en la Universidad de Michigan, es un estudio observacional, no hacen ningún tipo de intervención, hay observadores ajenos al equipo quirúrgico que lo que hacen es simplemente observar cómo se desarrolla esta interacción cirujano-residente sin intervenir de modo alguno. Simplemente evalúan de una forma sistematizada cómo se generan, cómo es la comunicación, tanto verbal como gestual, y cómo va transcurriendo el proceso quirúrgico. Ellos lo hacen a través de una herramienta que se denomina OpTrust. Es una herramienta, una escala especialmente diseñada para evaluar esto, confianza y confiabilidad entre cirujanos y residentes, de manera tal que pueda ser independiente del operador, o sea, de quien lo ve, y generar información lo más objetiva posible para luego poder analizarla. La misma consta de 5 dominios, que son los que ven en la pantalla, y a su vez 4 niveles de confianza, que son las columnas, donde 4 es el mayor nivel de confianza alcanzado. Entonces, ellos evalúan, por un lado, el tipo de preguntas que se realizan, tanto por parte del cirujano como el residente, si existe un plan prequirúrgico y cómo se lleva a cabo ese plan, si hay instrucciones por parte de cualquiera de las dos personajes actuantes, cómo se resuelven los problemas que surgen durante la cirugía y signos o indicadores de liderazgo. Luego de analizar esta información, digamos, calculan los scores obtenidos tanto de confianza como de confiabilidad y lo relacionan con ciertas variables que podrían actuar como sesgos a la hora de comparar la información, como por ejemplo, qué tan dificultoso es el procedimiento que llevan a cabo, o cuál es la experiencia que tiene el cirujano a cargo de la cirugía, o justamente en qué año de formación se encuentra ese residente. A diferencia de lo que se publicó en otros artículos, y lo que uno pensaría también intuitivamente, ellos no encontraron que factores tales como la experiencia del cirujano o la dificultad del procedimiento afectaron la confianza del cirujano al residente. Es decir, tuvieron en cuenta esta variabilidad, por ejemplo, en la dificultad, analizando diferentes cirugías y diferentes servicios quirúrgicos, y vieron que la confianza del cirujano al residente no variaba con respecto a los procedimientos de diferente dificultad técnica. Lo que sí encontraron con una relación significativa fue
la confianza del cirujano y la confiabilidad del residente. Dicho de otra manera, para que sea más claro, la actitud del cirujano es la que determina la confiabilidad que se puede generar en el residente durante esa cirugía. Y es en este punto donde los autores hacen más énfasis, ya que detectan una posible variable de mejora, ya que si se estimula, si se desarrolla aún más el perfil docente que tiene el cirujano actuante, se puede lograr una mayor actitud de confiabilidad por parte del residente. En conclusión, la confianza del cirujano hacia el residente es un factor determinante de confiabilidad que puede adquirir dicho residente y por consiguiente niveles mayores de competencias. Ahora sí pasamos con el artículo principal. Bien. Bueno, el artículo principal que vamos a desarrollar esta mañana es el de el modelo basado en la teoría para la enseñanza y la evaluación de residentes en quirófano. Este artículo es de la doctora Debra da Rosa y colaboradores, que se publicó en el Journal of Surgical Education en 2012. Siguiente. Bien, para introducir un poco el tema, se sabe que en quirófano, más que nada obviamente en las residencias quirúrgicas, se basa el aprendizaje y la educación de los residentes. Entonces es acá donde se necesitan técnicas de evaluación y de enseñanza que sean estandarizadas. Porque se ha visto que la formación del cirujano, o sea, lo que se cree es que debe terminar en la residencia y no en el fellow, ya que obviamente hay algún porcentaje de cirujanos que no realizan fellow, y si no, después de la residencia ya se supone que están aptos para realizar su práctica y ganar su experiencia después en su carrera. Entonces acá es donde surge el modelo Switch, que es el modelo acuñado por Joseph Schweichenberger, que es el jefe de cirugía del Departamento de Cirugía de la Universidad de Kentucky, donde propone un modelo simple de educación y evaluación en el quirófano, donde genera un marco conceptual para guiar esta interacción entre el cirujano y el residente, y otorga niveles de autonomía diferentes para cada procedimiento. Entonces, los estadios del modelo son estadios de supervisión, donde el primero se llama Show and Tell, el segundo Smart Help, el tercero Dumb Help y el último No Help. Ahora los vamos a describir cada uno. Entonces, el primero, Show and Tell, que sería como mostrar y comentar, es en el cual el residente es nuevo en la cirugía. Lo único que hace es un asistente y un observador. Participa solo en algunos pasos de la cirugía, que es básicamente abrir y cerrar. Y lo que se espera que el paciente gane durante todo este periodo es que gane esta anticipación que todos saben que debería tener un ayudante en una cirugía, y que pase a hacer preguntas de tipo ¿qué es esto? ¿Qué es lo otro? ¿O qué está haciendo doctor? A ¿qué pasa si? Como que se genere un pensamiento un poco más crítico en el residente. Y el cirujano, por su parte, lo que realiza es mostrar y hablar. Entonces muestra el instrumental, muestra la cirugía, muestra cada una de las partes de la anatomía del paciente. Lo que hace es básicamente pensar en voz alta. Una vez que está todo esto sabido, se pasa al siguiente estadio, que es el de Smart Help, una ayuda activa. Esta ayuda activa es por parte del cirujano. Entonces, el residente en este momento está parado como cirujano. Asume el rol de cirujano en la mayor parte de la cirugía, pero no en toda. Y lo que tiene de valedero esto es que se sabe de antemano qué partes de la cirugía va a realizar y cuáles no. Entonces el cirujano, por su parte, puede realizar esos cambios de posición, que uno dice, a ver, déjame esto a mí, déjame que yo lo hago, y esto se asume como un fair play. No es que me está robando partes de la cirugía o no me deja hacer, sino que todo se sabe de antemano que esto es por una cuestión educacional. El cirujano lo que hace es asistir, guiar, entrenar, hacer un coaching al residente.
Se hace un balance entre la optimización del uso del quirófano y el desarrollo, y la educación en quirófano. Una vez que está todo esto sabido, se pasa al tercer estadio, que es el de dumb help, una ayuda más pasiva por parte del cirujano, donde el residente lo que hace es casi todas las partes de la cirugía, o digamos que todas, a excepción de que tenga algún freno, alguna duda en algún momento, donde es en ese momento en el que va a recibir algún poquito de ayuda por parte del cirujano, como para pulir un poco la técnica, básicamente. Entonces el cirujano se abstiene a hablar, es básicamente un ayudante, nada más. Va a asistir durante toda la cirugía, pero sin ser él el que lidere, sino que el que le va a liderar va a ser el residente. Y acá, como se abstiene a hablar, lo que se hace obviamente es ir pensando, ir viendo qué se va dando durante toda la cirugía, va tomando nota mental para luego devolverlo al residente durante el feedback, un paso importantísimo en la educación en quirófano. Esto obviamente puede ser difícil de incorporar para algunos cirujanos, pero bueno, con un poco de entrenamiento se logra. Una vez que está todo hecho, se pasa al último estadio, que es el estadio sin ayuda, el no help, donde el residente realiza toda la cirugía y la puede realizar con algún ayudante que sea de menor experiencia. Obviamente puede solucionar algunos errores, no todos, pero podría la mayoría. Y lo que es muy importante acá es que sabe hasta dónde puede hacer solo y cuándo tiene que pedir ayuda. ¿Ayuda a quién? Al cirujano, que va a estar descambiado y va a estar ahí dentro del quirófano. Va a hacer algunos aportes para refinar la técnica y puede como distraer la atención haciendo preguntas a otros personajes que estén en quirófano y demás. Lo que hace es monitorear todo el procedimiento y obviamente pugnar por la seguridad del paciente. Entonces, el modelo Swish se genera desde lo que se sabe que hay como de expectativas que no son las mismas, las del residente cuando entra al quirófano, que piensa como que no le están ayudando lo que le deberían ayudar, y el cirujano, que entiende como que a veces el residente no está bien preparado para estar donde tiene que estar. Entonces lo que hace este modelo es disminuir las tensiones y mejora un ambiente más educacional en quirófano, que es lo que bueno, debería ser en cualquier ámbito hospitalario de escuela, ¿no? Entonces, esto lo hace mediante un vocabulario común para los distintos niveles de desarrollo y pone lo que se necesita para ganar autonomía por parte del residente. Se sabe que hay expectativas que mediante la aplicación, expectativas transparentes y metas bien específicas, esto ayudan a optimizar la performance por parte del residente. Es así que si alguien quiere pasar del modelo de ayuda pasiva del de activa al de pasiva, lo que hace, por ejemplo, es tener que entrenar más. Entonces el residente entrena más para poder pasar al otro nivel. Lo que hace el modelo es proponer un marco de trabajo para el aprendizaje y la enseñanza quirúrgica mediante niveles progresivos de desarrollo. Y lo que tiene de característica distintiva es que se focaliza en la interacción entre el cirujano con el residente durante el acto quirúrgico y no tan solo en la técnica en sí, como hacen algunas otras estrategias. Bueno, siguiendo un poco con lo que plantea el artículo, en la misma línea de lo que comentaba Pedro, el modelo que plantea este artículo también tiene una segunda utilidad, que es que más allá de generar cambios a nivel de la experiencia individual de quirófano, que eso ya es un paso muy importante, permite también hacer una evaluación de la performance del residente en sentido longitudinal en el tiempo. Si uno cuenta con un registro de cómo se aplicó este modelo en las distintas instancias quirúrgicas, uno puede saber qué pasos transitó el residente en cada procedimiento, cuánto tiempo permaneció en cada uno de esos estadios, y también algo que no lo aclara, pero que se desprende, digamos, en forma tácita, es conocer también el estadio actual, en qué estadio de autonomía está el residente. Y eso nos da un resumen de la performance del residente en forma global y de forma rápida. Entonces, ¿para qué nos sirve esto?
Bueno, fundamentalmente tener esta información en forma rápida es una buena manera, por ejemplo, al inicio de una rotación, para que un médico de planta que va a tomar un rol docente pueda saber qué esperar de ese residente. Nosotros intuitivamente tendemos a correlacionar el año de residencia con el nivel de autonomía. Entonces, lo que plantea el artículo es que quizás hay residentes junior, que son los residentes inferiores, y residentes senior, que son los residentes superiores, que en realidad pueden tener grados menor o mayor grado de autonomía, en forma no necesariamente correlativa con su año de residencia. Y eso uno lo puede saber a través de, digamos, la aplicación de este sistema de evaluación y teniendo un registro. Entonces, nos permite saber qué esperar, tanto al docente, pero también le permite al residente también conocer cómo está plantado frente a un procedimiento. Y de hecho, fíjense que uno puede analizarlo por número de patología o por tipo de procedimiento. Por ejemplo, el artículo hace dos ejemplos teóricos, la izquierda arriba, fíjense que muestra en lo que es la parte inferior, se ven los 4 estadios reflejados, los 4 estadios del modelo, y el número de casos que realizó ese sujeto. Y fíjense que puede comparar la performance de un individuo con la performance colectiva. Entonces, nosotros de este gráfico podemos saber que el individuo, en este caso, bueno, John Doe, requirió un mayor tiempo que el resto de sus pares en el estadio Smart Help, o Show and Tell, y Dumb Help, y que está por ahora por debajo del resto de sus pares en el estadio No Help. Entonces, bueno, nos permite saber qué personas en etapa formativa pueden requerir quizás una asesoría o una instancia adicional de entrenamiento, por ejemplo en un laboratorio de habilidades o un tiempo de asesoría con un mentor. Y por otra parte uno también lo puede hacer por procedimiento, porque quizás esto mismo no es similar para una esplenectomía que, por ejemplo, para una gastrectomía. Entonces, el análisis por caso, por patología y a lo largo del tiempo nos permite evaluar progreso y además nos permite detectar en las evaluaciones periódicas qué sujetos van a necesitar un mayor entrenamiento en el laboratorio de habilidades. Ellos le llaman laboratorio de habilidades, pero puede ser simulación o la herramienta que uno considere, o puntualmente tiempo con un mentor o un tutor para trabajar esos puntos débiles, por así decirlo. Entonces, eso es una buena estrategia que plantea el modelo, no solo mejora la experiencia individual de cada instancia quirúrgica, sino también nos da información valiosa para ver la evolución formativa de cada residente. Y el artículo comenta también que este modelo en realidad también sí o incluye lo que son los estadios de Dreyfus, que también es otra forma de analizar los estadios de aprendizaje. Fíjense, a la izquierda se ve lo que son los estadios de Dreyfus, y en realidad esta escala incluye 5 estadios, mientras que la propuesta por el modelo que estamos presentando solo incluye 4. En realidad los 4 primeros estadios de la pirámide son similares a los 4 estadios de este artículo, y en realidad lo único que queda excluido es el estadio de experto, porque el estadio de experto, desde el punto de vista teórico, el experto es aquel que es inconscientemente competente. Y desde el punto de vista quirúrgico se supone que ese grado de competencia o de comodidad en los procedimientos uno lo adquiere después de aproximadamente 10.000 horas de cirugía, o 10.000 horas de trabajo quirúrgico, y en realidad eso uno no lo logra necesariamente en la residencia, ¿sí? Así que, haciendo un paralelismo entre uno y otro, el estadio Proficient es bastante parecido al estadio número 4 de este modelo, en donde solo se requiere supervisión y el residente o la persona que está actuando como educando, en este caso ya puede hacer el procedimiento sin necesidad de una ayuda activa. Bien, entonces, ¿qué es lo importante de este artículo también? Bueno, plantea, más allá de lo interesante de utilizar
las teorías de aprendizaje y traducirlas en un modelo práctico, que este modelo, para que sea válido, depende de la consistencia. ¿Qué quiere decir la consistencia? Nuestra habilidad de que este modelo, que está sustentado en la teoría, nosotros podamos replicarlo con un grado de confiabilidad y en forma, digamos, pareja en las distintas instancias. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener criterios para determinar en qué estadio se ubica una performance de un residente. Esos criterios también nos tienen que a nosotros, cuando definimos el estadio, permitir adaptar nuestro comportamiento, y tenemos que tener alguna regla tácita o explícita en algunos casos para determinar cuándo se pasa de un estadio a otro. Y para darle consistencia a ese modelo necesitamos que los actores que participan tengan algún marco de referencia. Es decir, que tanto los residentes como los médicos de planta que ofician como docentes tengan pautas en común, un lenguaje común. Entonces, además del desarrollo de este modelo, lo que propone o comenta es que se hizo una instancia de calibración. Una calibración fundamentalmente es eso, es otorgar un marco de referencia a los actores en el proceso. Particularmente lo que ellos hicieron es hacer como si fuera un curso de capacitación de 3 horas para los médicos, para el staff, digamos, no para los residentes, aunque proponen ya en esa instancia que lo iban a aplicar también a la residencia, en donde uno plantea el modelo de los 4 estadios, explica la importancia, y después se discute en grupos cuáles son los puntos o parámetros que uno va a asignar para cada uno de esos estadios, y se los expone a situaciones en donde ellos deban utilizar o aplicar el modelo para lograr una cierta homogeneidad de criterios, porque eso también va a ser importante a la hora de la aplicabilidad de este modelo. Y otro punto muy importante, más allá de, ya tenemos un modelo que mejora la experiencia individual de quirófano, nos da una información importante a nivel longitudinal, y nosotros hacemos una instancia de calibración en donde logramos que todos tengan adherencia y criterios comunes de aplicación de ese modelo. El punto final de todo esto es la compliance, es decir, de nada sirve tener un modelo si nosotros no lo podemos insertar en nuestra, digamos, hoja de trabajo o en nuestro cronograma de trabajo diario. Y ese es uno de los problemas, digamos, principales que se vive en el ámbito quirúrgico, que en general la tarea docente se inserta dentro de la actividad profesional, y es muy importante que haya que esto sea fácilmente articulable con las agendas ajetreadas que suelen tener los cirujanos. Entonces, bueno, a partir de esto plantea el artículo, como decía Pedro, ya desde hace algunos años, plantea el uso de distintas herramientas para la utilización del modelo, como puede ser el registro escrito, el registro web, o incluso la utilización, el desarrollo de aplicaciones móviles para utilizar este modelo planteado. A modo de conclusión, creo que lo más interesante del artículo es que expone o plantea la importancia o la responsabilidad, ellos lo llaman complex responsibility, o sea, la responsabilidad de la supervisión de los residentes en quirófano, y digo responsabilidad en el ámbito de la importancia que ocupa en la formación de esos individuos, que fundamentalmente esa supervisión tiene que ir dirigida a una exposición responsable a la experiencia quirúrgica y a la ganancia de autonomía en forma progresiva, permitiendo que el residente avance en su juicio quirúrgico y mejore sus habilidades quirúrgicas en forma gradual, sin ir en detrimento de la seguridad del paciente. Y a través de este artículo lo que se propone es un modelo estandarizado con un vocabulario común que permite lograr esos objetivos de manera ordenada. Como punto interesante es que este artículo, cuando se publicó, ya mencionaba como una limitante o como algo pendiente la validación de este modelo, pero bueno, esto ya no es más así, ya no está más pendiente, y este modelo ya ha sido validado y utilizado en forma global desde hace un tiempo. Bueno, eso es todo con respecto a la descripción de los artículos. No sé si, Roberto, vos querés hacer algún comentario final.
Voy a dejar de compartir pantalla para que podamos vernos. Bueno, la idea de esto es, digamos, resumir en 3 artículos muy sencillamente lo que hacemos todos los días y lo que todos sabemos y lo que todos vivimos, más allá de que te lo describan en pasos o algunas estrategias para usar, uno intuitivamente tiene toda esta idea de lo que tiene que hacer, de charlar un poco, son cosas que suceden, uno sabe que el residente qué sabe hacer, hasta dónde lo deja, qué puede hacer o qué no, pero bueno, esto te permite hacer algo un poco más estructurado para saber qué hacer y entender bien las etapas del aprendizaje por las que está pasando el residente, para tratar de llevarlo a cabo e implementar. No digo que necesariamente tenemos que hacer un protocolo y hacer todo digamos, el show que se hace con esto, sino que uno lo tiene que tener internalizado a la hora de tratar de generar un aprendizaje lo más eficiente posible dentro del quirófano. Cuando uno habla de la pausa, cosas importantes a resaltar es que la pausa puede surgir del cirujano o del residente. Entonces, si el cirujano no surge del cirujano, el residente, como etapa de aprendizaje, tiene que decir: hola, cirujano, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué pasos vamos a hacer? Yo hice 3 de estas, tengo alguna duda en esta parte, y por ahí ganarle a esa sensación que tiene uno cuando es residente, que si te robaron el último punto, no hiciste la cirugía, y en realidad uno aprende, por supuesto viendo, haciendo, y quizás hay cosas que vas a hacer y cosas que no, pero el hecho de charlarlo te permite aprovechar bien la etapa del aprendizaje y identificar las falencias o los errores o las cosas a mejorar dentro de la cirugía. En cuanto a la confianza del quirófano, me pareció un muy buen artículo y es un modelo que está estandarizado y muy utilizado, el OpTrust, que evalúa bien la parte que está enfocada más en el cirujano, de cómo enseñar, y son las cosas que uno tiene que decir, y cómo dividen esos 5 niveles para que uno diga, bueno, estas son las cosas que tienen que pasar adentro del quirófano, digamos, el residente pregunta o no, tiene un plan, sigue las instrucciones, reconoce problemas y sobre todo el liderazgo, la autonomía. Todo se resume a que el residente tiene que ganar autonomía. Pero bueno, uno tiene que pensar desde el punto de vista de cirujano, de dejar que el residente pueda tener esa autonomía según el nivel en el que esté. Y bueno, lo que dijiste, Luciano, al final, de la compliance, la aceptación, o sea, nosotros tenemos que tomar eso como cirujanos y como residentes, la etapa en la que estamos y que surja de alguno de los dos, hacer la pausa previa. Esos 5 minutos previo a la cirugía en la que vas a charlar qué es lo que vas a hacer y qué es lo que tiene el paciente, que vas a hacer, los pasos de la cirugía, hace que uno entre mucho más confiado, y la clave para que todo funcione y cambie es tener una devolución posterior a la cirugía. Tener una app y cargar una app es algo lindo y objetivo, pero no necesariamente necesitamos una app. Con que tengamos la idea, o el cirujano o el residente, de generar la pausa previa y tener una evolución posterior, hace que el momento del aprendizaje sea mucho más valioso. Si alguien quiere hacer algún comentario más. Hola, buen día. Badiola habla. Quería hacerles algunas preguntas, pero es porque yo por ahí no lo pesqué en las presentaciones. No capturé nada que tenga que ver con la nivelación del residente dentro de su aprendizaje y la evaluación, ¿no? Evaluación, nivelación. Dado que me preocupa este tema, porque nosotros tenemos diferentes años de residentes, ¿sí? Y debería haber algo objetivo en lo cual uno puede decir, cumplió con los objetivos de este año, no cumplió con los objetivos, le falta tal cosa, y no lo pesqué mucho. Así como la convivencia entre residentes y becarios, ¿sí? Es decir, en qué momento el becario puede hacer cirugías diferentes y de alta complejidad, que se supone que el resto ya las hizo en su residencia. ¿Qué herramienta tenemos para hacer una buena evaluación y, más que evaluación, nivelación de dónde estamos parados con los distintos protagonistas? En general, estos trabajos son todos trabajos americanos y
están enfocados en la residencia y no tanto en los fellows. Es más de uno aclara de que toma residentes y no fellows, que uno asume que el fellow ya está formado. Por supuesto que la forma en la que nosotros nos formamos no es igual a lo que hacen los americanos, pero ellos lo evalúan principalmente residentes. Los dos artículos proponen una clasificación y una escala. El OPTRAST, que es el que evalúa la autonomía del residente y sobre todo la interacción entre el residente y el cirujano, tiene una tabla que está muy bien validada y estructurada, y hay preguntas muy clásicas que hay que hacer. Y después la escala de Switch tiene una escala en la que uno puede dar un puntaje a cada personaje en el nivel en el que está, con algunos parámetros un poco más objetivos y otros parámetros por ahí un poco más subjetivos, pero todos tienen escalas en las que uno puede evaluar. Este enfoque de los trabajos que estamos viendo ahora no evalúan cantidad de cirugías o específicamente, pero digamos, le dan un valor, digamos, miden lo que está haciendo el residente, entonces se fija si el residente tiene autonomía, si sabe los pasos que va a seguir, si sabe los pasos de la cirugía, cómo resuelve errores, y todo eso tiene valores y se mide, y eso permite diferenciar la situación en la que está el residente, y es lo que hace que uno pase de etapa de mirar a operar ayudado y a solo. Y hay un montón establece parámetros que uno tiene para ponerle un número a eso. Y por supuesto en uno de los gráficos que mostró Luciana, eso muestra que uno puede tener el promedio de la residencia y saber un residente en qué lugar está o no. Inclusive lo dicen que uno puede permitir que un residente de año inferior muy hábil pueda avanzar un poco más rápido, y un residente que le cuesta un poco más, darse cuenta, verlo, evaluarlo, objetivarlo y ayudarlo o enfocarlo de la manera adecuada. No sé si eso responde a su pregunta, doctor Badiola. Sí, bastante. Lo primero que se me surge es de que cada participante de cirugías debería tener la tabla Switch cada vez que entra a quirófano. Sí, tenerla más presente y si uno la usa, uno la va incorporando mentalmente, digamos. Pero bueno, Sí, claro. Cuando otra uno cosa a la tener en tiene cuenta es la percepción, ¿no? Que eso, digamos, está estudiado desde 1000 aspectos de la psicología. Lo que yo pienso de mí, lo que la gente piensa de mí, lo que yo verdaderamente soy, a la hora de la cirugía, mi habilidad quirúrgica es lo que yo siento que puedo hacer y lo que el médico que me ayuda cree que yo puedo hacer. Y bueno, siempre hay un equilibrio entre las dos cosas, pero no necesariamente son las mismas perspectivas o las mismas visiones las que tiene cada uno de los actores. Y eso es bueno charlarlo, y eso es la clave de la pausa previa. Charlarlo antes genera que todos estemos hablando de lo mismo, qué es lo que vas a hacer, qué podés hacer, vos qué sentís que te falta, qué siento yo que te falta a vos como residente, como para en la charla previa tratar de optimizar esas ideas. Sí, de todas maneras, tener permanentemente la tabla Switch hablaría de lo que pasó hasta ese momento, más que recordar el momento que va a venir, ¿no? Tenés el antecedente inmediato de hasta dónde llegó en una forma objetiva. Sí, pero bueno, incluye, digamos, el concepto incluye una devolución posterior, y que esto no es una cirugía, esto es algo que se hace en múltiples cirugías, y se puede verle una evolución de cada residente o cirujano en formación. Piaggio quería hablar. ¿Cómo dice Doc? Que Piaggio tenía una pregunta, me parece. Sí, eso es lo que iba a decir. Preguntaba si han implementado formalmente alguno de los sistemas, tanto el Switch como Dreyfus, que esto les parecía interesante lo de la pausa y el feedback para implementar en la rutina. Nosotros no lo implementamos todavía, pero bueno, parte de la razón de haber elegido estos artículos y presentarlo hoy en un Ateneo es para que sea algo que implementemos. Por lo menos inicialmente, como objetivo primario y básico, es que uno lo tenga presente. Ya sea, insisto, el residente o el cirujano, tiene que tener la idea de generar la pausa previa y la devolución posterior. Eso después, digamos, como objetivo principal de educación es que todos lo tengamos en la cabeza. Y sí, una vez que lo aceitemos un poco, esto es algo que deberíamos hacer, de tener estandarizado esto y generar un protocolo copiando lo que propone el Switch, la escala de Switch. Sí. Roberto, buen día a todos.
Me pareció interesante lo del feedback. Yo no tengo en mi hospital residentes, pero sí alumnos de medicina de pregrado que cursan por cirugía. Y una de las cosas que por ahí siempre nos dicen a los docentes es que el alumno o el residente o el fellow o quien sea necesita feedback. Y si bien vos decías que es algo que en la cabeza vos tenés, qué es lo que pensás que el otro da y qué es lo que va a hacer, ya sea por la historia que tiene o por el concepto que vos tenés, cuando uno lo formaliza, tanto en la pausa previa, cómo va a ser el desarrollo y el feedback, surgen un montón de cosas que son muy positivas. Entonces, esa cosa que vos tenés internalizada, plasmada en algún sistema precharlado, puede generar muchas cosas beneficiosas. Incluso esto en otras etapas del desarrollo, por ahí surgen nuevas técnicas y uno sigue aprendiendo, y en esa situación es difícil cuando vos estás con un colega, ya sea que estás siendo ayudado en una cirugía que no estás tan habituado, como cuando vos enseñás lo mismo, algo que vos haces más frecuentemente y ayudas a otro, el pactar, que por ahí lo mismo que hacemos en el Ateneo, el discutir el paciente y qué técnica o qué posibilidades quirúrgicas hay, charlarlo en el momento antes de la cirugía con el residente, bueno, qué hacemos antes y el feedback sobre todo, pues nosotros lo damos por sentado, pero cuando uno tiene el feedback, la verdad es que surgen muchas cosas, por lo menos con los alumnos así, y doy por sentado con el residente también. Sí, el feedback en todos los trabajos que hablan de educación, el feedback es todo y es de lo más importante, digamos, es lo que mejor genera el modelo de aprendizaje, o sea, el feedback es la clave del éxito. Pero una cosa importante para resaltar, sobre todo del trabajo de la confianza en quirófano, es que es tarea del cirujano que enseña qué etapa está el residente. Porque si vos estás con el jefe de residente y le mostrás todos los pasos y no dejás que tenga autonomía, estás evitando que tenga esa etapa de aprendizaje en el que ya sabe hacer todo, ya lo puede hacer, ya tiene que dirigir y tomar decisiones y resolver problemas. Siempre tenés que estar al lado por cualquier cosa, por seguridad del paciente, por si algo sale de la norma o algo que no pueda resolver, pero tomar uno como cirujano y como educando, la idea es que uno tenga en la cabeza en qué situación está el residente y por ahí aguantarse y no explicar todo lo que uno quisiera explicar, dejar lo que el residente haga y eventualmente en el feedback posterior decirlo. Pero a veces uno es como que es difícil callarse la boca cuando uno está enseñando y sobre todo a gente que ya está un poco más avanzada y que ya hacen las cosas bastante bien. Bueno, el tomar uno como cirujano, el concepto de me tengo que callar, dejar lo que haga y hacer comentarios, y ahí lo dicen como cosas muy, muy finas, hay cosas muy de refinamiento final de la técnica, pero darle autonomía, digamos, la autonomía es lo que uno busca en la cirugía, como para considerarse formado o no, si uno puede hacer la cirugía solo o no. Entonces, dejarlos actuar, por supuesto siempre controlando, y siempre la seguridad del paciente tiene que estar primero, pero uno mentalizarse de qué lugar está el residente, si sabe, si no sabe, si lo ayudo en todo, le explico todo, lo dejo hacer, no lo dejo hacer, o yo dejo de hacer y lo dejo al residente que se haga cargo. Porque se haga cargo de todo, no es da los puntos. ¿Estás a cargo? Eso, digamos, pero son cosas que uno las tiene internalizadas. Es lo que te dice siempre de Badiola. Hacé como si el paciente fuera tuyo. Estás a cargo, es tuyo y tenés que hacer todo, más allá del momento de la cirugía, digamos, estás aprendiendo, estás a cargo, tenés que actuar como si vos fueras médico de planta y hacer todo. Bueno, esas son cosas que están en el artículo, pero las hacemos todos los días. Entonces, darle la autonomía al residente es el objetivo clave de la enseñanza en cirugía. Por eso está bueno charlarlo, porque por ahí la charla debería ser mi función como staff en este momento. Hoy va a ser callarme la boca. Por supuesto, eso es una opción muy válida, muy válida. Roberto, Sí. buen día. Un comentario, no sé si no lo escuché, pero ¿hay algún método de evaluación de cómo se aplica el switch? Y quiero decir esto, digamos, si uno no controla cómo está funcionando el switch, quizás el resultado es muy dispar.
¿el trabajo incluye una evaluación de aplicación del modelo? No sé si se entiende lo que quiero preguntar. Sí, hay una escala, hay un, digamos, no es un checklist, pero digamos, etapas que hay que evaluar y te describe paso a paso, con bastante detalle, qué es lo que tenés que hacer. A veces el paso entre una etapa y otra es sutil, pero sí, hay cosas descriptas en la tabla de qué es lo que hay que hacer. Por supuesto que el paso a paso puede variar, depende del tipo de cirugía en cada residente. Vos podés estar digamos, muy canchero para operar apendicitis solo y sin ayuda, pero por ahí si la cirugía es más compleja, no. Pero hay una forma de medirlo. No, pero Perdón, igual me refiero a, perdón, me refiero a, por ejemplo, si el cirujano de planta lo aplica bien, digamos, se adhiere al programa o no se adhiere, digamos. Un control de gestión de si el modelo está siendo bien aplicado, porque evidentemente si un planta lo aplica bien y el otro no lo aplica tan bien, los resultados van a ser muy dispares y seguramente el residente no va a encontrar el mismo resultado con uno o con otro cirujano, ¿entendés? Es como un doble control. En uno de los artículos que mostró Nacho, por supuesto es un gráfico muy complejo y con mucho texto. En el de confianza en quirófano hay una tabla que está muy bien armada, que tiene 5 niveles y cada nivel tiene cierta variación y eso te permite ver bien y bastante detallado en 5 etapas, digamos, las etapas, digamos, que el paciente, si el residente pregunta una pregunta y eso tiene 5 niveles y todo eso tiene un número, entonces termina siendo una tabla muy detallada de los diferentes pasos en el lugar en el que está el residente. Y digamos, a mí me gusta mucho esa tabla porque está muy detallado cada uno de los pasos y en 5 niveles distintos, o sea, la cantidad de opciones que hay es altísima para poner un valor y objetivar. Y eso te permite saber en qué nivel está el residente y darle una escala numérica mucho más detallada. Y bueno, eso también evaluar. Sí, Gastón, sí, ¿querías hablar? no sé si puedo, Sí. perdón, sumar a eso que dice Roberto, que en el mismo artículo, o sea, a eso me refería con la instancia de calibración, y esto lo dicen ellos muy claramente. Para que el modelo uno lo pueda aplicar y sirva, uno tiene que lograr que haya criterios comunes entre residentes y todos los médicos de planta o de todos los actores que lo aplican. Entonces, ellos mismos, cuando plantean el modelo, hacen como una capacitación de justamente de los que van a ser los actores, docente y residente, y poner en común cuáles son los puntos críticos de cada instancia, cuáles son los puntos que hacen que uno salte de una etapa a otra, y también testear que los médicos de staff sobre procedimientos, ellos lo hacen con videos, pero ver cómo ellos aplican el modelo en situaciones hipotéticas para ver si hay un criterio común. Esto es muy común cuando uno tiene que hacer, por ejemplo, trabajos en donde hay observadores externos o demás, para lograr como que haya digamos, homogeneizar los criterios, uno hace una instancia de calibración previa, y asumo que si uno quisiera aplicar este modelo en un ámbito quirúrgico, uno debería también hacer esa instancia de calibración. Uno no puede tomar el modelo y no capacitar a la gente en cómo se va a aplicar, porque cada uno va a hacer una interpretación diferente, más allá de que hay algunas pautas que sí están estandarizadas para cada instancia. Entonces creo que eso también es importante. La instancia de calibración asegura que todos tengamos un lenguaje y un marco de referencia para aplicarlo en forma pareja. Yo puedo hacer un comentario. A mí me parece muy bueno el artículo, pero creo que fundamentalmente tendremos que aplicar todo lo que es que el residente empiece con su autonomía en la simulación previa, en donde en un ambiente controlado y seguro puede repetir el procedimiento tantas veces como lo necesite para poder llegar a la cirugía ya entrenado y automatizado en movimientos en donde el cirujano, mentor o tutor, en la cirugía real, no tenga el miedo de que pase un accidente o que pase algo que pueda complicar al paciente. Entonces, creo que es fundamental un paso previo antes de esto que se está
tratando de imponer, que es con la simulación, que es con la repetición, en donde en un ambiente, como dije, controlado, puede el residente adquirir esta autonomía y es en ese momento en donde el tutor debería hacerle el feedback permanente para corregir los errores, para ayudarlo a hacer cómo tiene que hacer los procedimientos, y esto va a facilitar que luego en la cirugía el residente pueda hacer todos los procedimientos sin dudar, con mayor confianza, con mayor autonomía y para el beneficio del paciente. Sí, digamos, no hay ninguna duda de que el entrenamiento previo y la simulación, y de eso ya lo hablamos en los bibliográficos anteriores, de que todo lo que uno puede aprender afuera del quirófano lo tiene que aprender afuera del quirófano. El objetivo de estos 3 artículos es para enfocarse en el momento de aprendizaje adentro del quirófano. Por eso, digamos, la charla previa y el feedback posterior, y está todo enfocado en lo que sucede dentro del quirófano y aprovechar al máximo el momento del quirófano. No es una evaluación general de todo el residente, se supone que uno tiene que venir con las habilidades que se pueda, y que tiene que tener estudiada la cirugía, tiene que saber los pasos, o sea, tiene que tener la parte teórica, idealmente, sabida de antemano. Y eso es lo que te permite que cosas que evalúan es que el residente sepa qué es lo que va a pasar después y cuáles son los pasos a seguir, y qué es lo que va a hacer y qué viene después, y después de esto se hace esto, digamos, son cosas que uno tiene que saber, y es parte de lo que se evalúa acá. ¿Alguien más tiene algún comentario? Estamos llegando Roberto, a las yo, 8. Sí, Edu, Edu. ¿cómo estás? ¿Me escuchan? Sí. No sé si leyeron, viste que la Asociación Argentina de Cirugía utiliza el método de observación directa de habilidades de procedimientos quirúrgicos, el DOPS. ¿Leyeron? Es muy parecido a lo que presentaron, que se suma una gran lista de cotejo, como ustedes dijeron bien, pero la verdad es un poquito más fácil, y hoy todas las residencias de cirugía lo están utilizando en quirófano. No sé si... Sí, sí, no lo tengo conocido en detalle, lo leí en algún momento. Estos artículos, sobre el artículo definitivo, el central que evaluamos y la OpTrust son modelos que están ampliamente utilizados. Se usan en un montón de lugares, tiene digamos, una utilidad muy amplia. Yo elegí este artículo porque es el artículo que generó, digamos, es el primero que propone la clasificación y cómo se divide los tiempos de etapa de aprendizaje dentro del quirófano. Este artículo es clásico de los clásicos de educación adentro de la cirugía. Por supuesto que hay un montón más y cada uno propone cosas distintas, inclusive el mismo artículo hace referencia a otras etapas o gente que lo describe de una manera o de otra, pero este es como un clásico de clásicos de trabajos a la hora de hablar de educación en cirugía. Después cada lugar tiene su implementación y algunas pequeñas variabilidades, pero digamos, este es como uno de los trabajos de referencia en general para hablar de etapas del aprendizaje. Sí, están buenísimos. Tendríamos que unir todos para ver, ¿no? de cuál entraría mejor en nuestro sistema. Y otra cosa nada más que me pareció también, me hizo ruido, es que en nuestro hospital se habla mucho de los privilegios de los residentes de acuerdo al año de residencia que se encuentra, y en uno de los artículos mencionaron, sí, que hay residentes que a lo mejor tendrían que tener privilegios de niveles de autonomía diferentes en cuanto a su practicidad y habilidades quirúrgicas, y no por año de residencia. ¿Qué te parece eso? Es difícil en nuestro hospital llevarlo a cabo porque, como sabemos nosotros, nuestro programa de residencia se basa en niveles de autonomía de acuerdo a los años de residencia. Entonces, me parece fantástico esto que ustedes mencionaron. A veces es difícil de llevarlo a la práctica puesta en papel en un hospital donde te piden todo muy, Seguro. muy automatizado. Digamos, el principal objetivo de este bibliográfico es que el lunes, cuando toque una cirugía, o el residente o el cirujano tenga esto en la cabeza y haga una pausa previa y un feedback posterior. Con que hagamos eso en cada cirugía, o en la mayoría de las cirugías, es una batalla ganada. Después, a la hora de implementar, y si lo vamos a hacer estandarizado, estaría buenísimo, y es lo que De Badiola dice siempre, basado en competencias y no en año de residencia. Pero bueno, eso es un cambio de paradigma, por lo menos en nuestro país.
¿Alguna vez escuchaste a algún residente que no haya pasado de año? ¿O que no apruebe? ¿O que lo hagan repetir un año en algún lugar en Argentina? Si pasa es anecdótico, digamos, pero eso es algo que hay que generar un cambio muy grande para tomar esa decisión de que sea algo basado en competencias y en el nivel en el que está y realmente que salga bien preparado. En eso, uno de los artículos nombra trabajos americanos de que el 26% de los residentes que terminan la residencia de cirugía general siente que no está preparado para hacer una práctica cotidiana de cirugía, como que sienten que no están completamente formados. Como para que hacerse una idea de nada, la residencia es una parte de la formación sigue, a veces, digamos, el que puede hacer un fellow y el que puede no, pero bueno, a veces hay gente que termina la residencia sin tener la formación ideal o que correspondería, y bueno, eso, no sé, serían cosas que nosotros teníamos que plantear. Nosotros, me refiero a todos los cirujanos que enseñan cirugía en Argentina, o, digamos, podemos cambiar esto, podemos hacer que haya competencias, tomar un examen de nivelación, o si hay algo que no se aprendió, repetir de año, o extender la residencia, no sé. Pero bueno, hoy estamos muy lejos de que algo así pase. No, por eso es sumamente importante tener en cuenta que todas las residencias necesitamos estas herramientas, tanto observacionales y de evaluación. Es la única forma de medir si un residente tiene tal grado de competencia y tal nivel de autonomía y privilegio. Si no, no lo vamos a poder hacer nunca. Es así. Hay que Es empezar, sumamente importante. hay que empezar a medir. Estoy de acuerdo. Sí. Bueno, no sé si alguien tiene algún comentario final. Siendo las 8:03, damos por finalizado el bibliográfico. Muchas gracias a todos por estar, y felicitaciones a Nacho, Pedro y Luciana por el trabajo que hicieron. Muchas gracias. Muchas gracias, chao, buen día para todos. Hasta luego. Y Adiós. felicidades para la doctora Viola. Hasta luego.